Un saludo a todos ustedes, estudiantes del octavo grado. En este momento vamos a observar los contenidos para la semana 17 en esta fase 3. Y hay que observar con atención desde la página 168 hasta la página 176. En la página 168 es como una continuación. ¿Para qué se usa el polígono de frecuencia? ¿Verdad? Que es con el tema que finalizamos el tema la semana anterior. Entonces tenemos un polígono de frecuencia. Aquí está, ¿verdad? Las secciones, los puntajes. Veamos la tablita que nos dan de guía. Y recordemos cómo se construye el polígono de frecuencias, ¿verdad? Y aquí dice, como el número de estudiantes de las dos secciones es distinto, no tiene sentido comparar las frecuencias. Por ejemplo, en la clase 40-60 quedan comprendidos 12 de 30 estudiantes, ¿verdad? O sea, se divide. Recuerden que para obtener las frecuencias, ¿verdad? Y para pasarlo a un polígono de frecuencias se puede dividir para mostrar el resultado como en porcentajes. 3 entre 30, eso es lo que han hecho. 3 entre 30, 0.10. 5 entre 30, 0.17. Aquí 6 entre 30, que es la sección de 60-80, nos da 0.20. Así se fueron dividiendo. Bueno. Dice, como no es posible comparar las frecuencias, entonces se puede calcular la razón de la frecuencia de cada clase. Por eso es que se comparó la frecuencia. Llamando X al porcentaje de una clase y considerando que el total de frecuencias corresponde al 100% de los estudiantes, calcular el porcentaje de la primer clase, ¿verdad? Entonces, el porcentaje de la primer clase, pues ahí lo tenemos, ¿verdad? 3 entre 30. Y se pasó el resultado a porcentajes, ¿verdad? Porcentajes. Lo que teníamos aquí de 0.10, 0.17, 0.40, se multiplica por 100 y así obtenemos lo del 100% de los datos. Y así sucesivamente, dice. Entonces, aquí un polígono de frecuencia lo vamos a graficar en este caso con porcentajes, ¿verdad? Esa es otra manera de construir el polígono de frecuencia a través de porcentajes. Esto que está aquí son el número de alumnos, pero en porcentajes, y aquí los puntajes, ¿verdad? Esa es la manera en que este tema se construiría la gráfica. Entonces aquí nos habla de una comparación, ¿verdad? Lo que son las frecuencias relativas. Y la frecuencia relativa se encuentra dividiendo la frecuencia entre el total de frecuencias y multiplicándolo por 100. Este proceso, ¿ve? Ese proceso es el que hicimos en la tablita anterior, ¿verdad? Es otra manera de trabajar, como les repito, ¿verdad? Y también es válido y muy utilizado en diferentes temas y encuestas que se realizan. Aquí no van a dividir entre 30, van a dividir entre 25 y la cuadrilla 2 van a dividir entre 45. Vamos a un ejemplo. Van a dividir 6 entre 25 por 100. 5 entre 25 por 100. 2 entre 25 por 100. Y ese porcentaje es el que van a hacer después en un polígono de frecuencia relativa porcentual, ¿verdad? Eso es lo que van a hacer ustedes. Continuemos. En la página 170 y 171 van a hacer la interpretación de datos estadísticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces ya tenemos la información, ya tenemos la tabla de frecuencia, a veces ya tenemos incluso el gráfico, pero nosotros tenemos que aprender a responder las preguntas a través de la observación y a través del análisis. Entonces nos dice qué porcentaje de estudiantes obtuvo un puntaje inferior a 40. Inferior a 40.
Entonces, todo lo que tuvieron, si me pidiera el número de alumnos es fácil, ¿verdad? Porque menores a 40. ¿Cuántos fueron menores a 40? 1 más 6, 7, más 10, 17. Y más 16, 33, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo decir que todas estas clases tuvieron un porcentaje inferior a 40. ¿Cuántos son? 33 alumnos, pero de un total de 110, miren, de 110. Entonces lo que ustedes van a hacer es dividir 33 entre 110 y después lo multiplican por 100. O sea que eso lo vamos a hacer para la clase, ¿verdad? Para ese porcentaje de estudiantes que tuvieron menos del 40, aquí están. Calculo todos los porcentajes, cada número entre 110 y por 100, y el total de alumnos fueron el 30%, que son 33 estudiantes, ¿verdad? Igualmente, puedo contestar el 2. ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvo un puntaje mayor a 70? ¿Quiénes tuvieron más del 70%? Más del 70 estaríamos hablando solamente de ellos, ¿verdad? Entonces, si sumo esos tres porcentajes, el porcentaje suma 16.4%, ¿verdad? Así puedo dejarlo o escribir que se aproxima a 16. De esa manera se analiza. Luego dice, si se aceptan los estudiantes que hayan obtenido al menos 50 puntos de la prueba, ¿verdad? Y nos dice quiénes obtuvieron más de 50, ¿verdad? Porque dice lo menos es 50, o sea, todos estos, miren, todos esos son los que se deben de sumar. Y ahí está, ¿verdad? La suma de las... Ah, pero aquí no me pide cuántos estudiantes, cuánto porcentaje, ¿verdad? Sino que cuántos estudiantes. Entonces, ¿quiénes tuvieron más de 50 puntos? Aquí lo tenemos, más de 50 puntos tuvieron todos estos niños, ¿ve? 25 más 12, 37, más 9, 46. Y ahí me harían un total de 55 estudiantes, ¿verdad? Porque me dice cuántos estudiantes, no cuánto es el porcentaje. Entonces, el número de estudiantes van a ser 55 estudiantes. ¿Ves? Es el literal C. Vaya, entonces, ¿qué van a hacer ustedes en el resuelve? Copien esta tablita que se les presenta. Luego, pueden hacerle solo aquí otra columna, ¿ves? Que diga arriba porcentaje, el por ciento, el símbolo pueden escribir. O escriben porcentaje. Luego divide 11 entre 40 por 100. Siguiente, 10 entre 40 por 100. 8 entre 40 por 100. Y lo escriben, toda la tablita la llenan con los porcentajes. Cuando ya hayan hecho los porcentajes, entonces empiezan a responder las preguntas, porque aquí dice, ¿qué porcentaje de estudiantes hizo un tiempo inferior a 10 segundos? Inferior a 10 segundos serían solo estos últimos, estos dos, que es menos del, al menos el 50% les va a dar de respuesta. Ya, háganlo y suman los dos porcentajes que les dan aquí en las primeras dos clases y les va a dar el 50% aproximadamente. Bueno, continuamos de la página 170. Pide de que ustedes pues hagan esta práctica, lo aprendido, ¿verdad? Que lo lean despacio, que hagan las tablas de frecuencia, que construyan un histograma, un polígono de frecuencia, que es lo que hemos estado estudiando. E igualmente, ¿verdad? Prácticamente solo les pide la página 171. Quiere decir que la 172 aún no la vayan a hacer, ¿verdad? Hay que seguir las indicaciones de la guía. Lo que sí vamos a hacer es la página 173. En la página 173 dice,
sentido de las medidas de tendencia central. Esto de las medidas de tendencia central, en realidad ustedes ya tienen un conocimiento previo. El conocimiento previo es recordar algunas definiciones. Ustedes ya han escuchado media aritmética o promedio. También ya han escuchado la mediana, la moda. Todas esas son las que denominamos como medidas de tendencia central. Lo primero que se tiene que hacer siempre es ordenar los datos. Miren, ahí están ordenados los datos, ahí está definido cuánto fue lo que tiene cada sucursal. Luego hallar la mediana. En esta página quieren prácticamente que demuestren todo su conocimiento previo. La mediana, ¿verdad? Cuando son datos impares, el número que queda en el centro, esa es la mediana. Pero si la mediana tiene todos sus datos pares, los dos números que quedan al centro se suman y se dividen entre 2, ¿verdad? La moda solo es el dato que más se repite, ¿verdad? Y ahí nos dice que 24 es el dato que más se repite, esa es la moda en la sucursal B. Mientras que en la sucursal A todos se aparecen una vez, entonces se dice que no tiene moda. Y la media aritmética, que es sumar todos los datos y dividirlos entre el total de ellos. ¿Verdad? Ahí está, ¿ven? Media aritmética, como la recuerdo, sumando todos los datos y dividiendo entre el total. Y aquí nos viene a repetir las 3 definiciones de las que les he hablado. La mediana, procedimiento, se ordenan los datos de menor a mayor. Si es impar, el dato que está en el centro, esa es la mediana. Pero si es par, se suman los dos datos y se dividen entre 2. La moda es el dato que más se repite, ¿verdad? Si el 50 aparece 3 veces, 4 veces y es el que más se repite, pues eso es la moda. La media aritmética, que también se llama promedio. ¿Qué es? Es sumar los datos y dividirlas entre el total de ellos. Vaya, entonces en esta página nos pide que seamos ordenados y vayamos haciendo el numeral por numeral. Primer paso, ordenar los datos, ¿verdad? Identificar el mínimo y el máximo, o sea, el dato más pequeñito y el dato más alto. Hallar la mediana, ordenarlos y el que quede en el centro, pues esa es la mediana, ¿verdad? La moda, el dato que más se repite. Y la media aritmética, pues sumar todos los datos y dividirlos entre el total. Por ejemplo, acá, en la sucursal 2. ¿Qué van a hacer ustedes en la sucursal 2? Tenemos ahí, ¿cuántos datos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 datos. Tenemos 15 datos. Entonces, ustedes van a empezar a sumar pacientemente esos datos. 100 más 75 más 50 más 80 más 60 más 40 más 70 más 75. Continuamos con 140, 90, 75, 70, 150, 50 y 90. Sumarlos. Cuando ustedes ya los sumaron, obtienen un total de 1215. Pues ese 1215 lo van a dividir entre 15. ¿Por qué? Porque son 15 datos. Entonces ustedes suman todo lo que representaban y lo dividen entre 15. Y esa es la media aritmética. O sea que la media aritmética que obtuvimos es 81. ¿Verdad? Ahí me dejan media aritmética 81 de la sucursal 2, ¿verdad? Lo mismo hacen en la sucursal A, sumar los datos y dividirlo entre el total de ellos. Bueno, eso es lo que van a trabajar. Lo hacen de una manera ordenada. Y el último tema
que vamos a seguir estudiando en la página 175 y 76 es el tema de la media aritmética. Ocurre que la media aritmética hay que aprenderla para datos, para series simples, decimos nosotros, para frecuencias y para clases y frecuencias. O sea que podríamos denominar que hay 3 fórmulas de media aritmética, dependiendo del caso que estemos trabajando. Acá tenemos el tercer clase, ¿verdad? La tercera clase de media aritmética, que es cuando hay clases y frecuencias. ¿Cómo sé que es el tercer tipo? Miren, aquí está la tabla que a mí me interesa observar, porque de ella yo voy a obtener la media aritmética. Entonces, ¿cómo se obtiene la media aritmética? Hay varios pasos que tengo que ir formando. El primero de ellos es hallar el punto medio, ¿ven? Para eso, ¿qué se hace? Se agrega otra columna que diga punto medio. Y el punto medio se obtiene sumando los valores de las clases y dividiéndolo entre 2. Eso es lo que se hace en todos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 20 más 24, 44. Entre 2, 22. Ese es el punto medio. Así se encuentra este punto medio. Vaya, aquí, por ejemplo, de 30. ¿De dónde lo obtuvimos? Siempre de la clase, ¿ve? 28 más 32, 60. Entre 2, 30. Ese es el primer paso, obtener el punto medio. Luego, según la fórmula, continuamos multiplicando la frecuencia por el punto medio. Y para eso se agrega otra columna. Miren, primero solo tenía 2 columnas. Después hallé el punto medio. Después, el punto medio por la frecuencia. Y aquí multiplico el punto medio por frecuencia, 26 por 11, 286, 38 por 1 es 38. Y se suma el punto medio por la frecuencia. Este total, punto medio por frecuencia, es lo que yo voy a dividir entre la frecuencia, o sea, entre 30. Y ya tenemos la media aritmética. 808 entre 30, 26.9. Esa es la media aritmética. Y pues de esta manera vamos a trabajar. Ya vieron ustedes que se trata de ordenar los datos. ¿Cómo los voy a ordenar? Para no andar haciendo procesos dispersos, en realidad el proceso es este, ¿ves? Ese es el proceso. Tengo clases, tengo frecuencias. Yo encuentro primero el punto medio, después el punto medio por la frecuencia y al final solo divido. Divido la última columna entre las frecuencias y allí finaliza la media aritmética. El proceso se vio largo porque fueron agregando la columna en un paso diferente, pero ustedes solamente hacen un cuadro que contenga las 4 columnas. Bueno, entonces, ya para finalizar, pues les nombra esa fórmula y les pide que ustedes calculen la media aritmética, ¿ven? Entonces, despacio, empiezan a hallar el punto medio, aquí ya les da la tabla, les está ayudando. Aquí escriben todos los puntos medios, luego la frecuencia por el punto medio y lo que les dé aquí lo dividen entre 30. Y esa va a ser la solución. Bueno, entonces es muy interesante que estamos viendo temas como un repaso, ¿verdad? Como un repaso, esos temas, como les digo, tendencia central, quiere decir que yo conozco una gran cantidad de datos y esas cantidades que están más al centro son como las representativas de ese conjunto de datos. Y las representativas serían entonces la media aritmética, la mediana y la moda. Me sirven para describir a toda la población, a todo el universo de esos datos. Espero que sigan aprendiendo mucho y que este video les pueda ayudar un poquito. Muchas gracias por la atención prestada. Que tengan un buen día.